Una vivienda más, un análisis más de este señor arquitecto Tadao Ando, que ya hemos tenido algunas en este canal y sobre todo esta que es bastante interesante, que muchos de ustedes ya me habían pedido comentando los videos anteriores, que es la Casa Koshino. Una vivienda que tiene una arquitectura muy interesante, el desarrollo espacial, la historia que tiene detrás y sobre todo la particularidad a la hora de diseñarla por el cliente que tenía. Mejor dicho, quédense hasta el final de este video que les voy a decir todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con la Casa Koshino. Y es que a mí personalmente me parece que la arquitectura de Tadao Ando es bastante impresionante, ya que logra desarrollar una arquitectura de unos volúmenes muy simples, una arquitectura bastante minimalista y sobre todo estereotómica porque es muy cerrada, que hace que toda esa magia de la arquitectura se vuelque hacia el interior. Algo que ya ha hecho en la casa 4x4, en la casa Azuma, que ya la tenemos en el canal, y en esta de la Casa Koshino. Pero vamos a entender un poco el contexto para que luego más adelante veamos el funcionamiento y entendamos por qué se llegaron a estos resultados. Por allá a finales de los años 70, el arquitecto japonés Tadao Ando recibió el encargo de proyectar una vivienda unifamiliar para esa afamadísima diseñadora de moda Hiroko Koshino, en un lote que era también bastante interesante, que quedaba en la ciudad de Ashiya. De esa manera surge esta maravillosa vivienda, la Casa Koshino, que fue construida por allá en el año de 1981. Y me parece muy importante que tengamos en cuenta que esto no es una vivienda cualquiera, no es una vivienda para un cliente genérico, que le puede servir cualquier tipo de arquitectura o que el cliente se pueda adaptar a la vivienda. No, esto es una arquitectura diseñada especialmente para una diseñadora de modas. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto tiene unas condiciones muy específicas, porque al ser un artista debe tener unos espacios especiales para poder desarrollar cómodamente su profesión. Es como otra de las viviendas que ya hemos tenido en este canal, que es la casa de Frida Kahlo. Esta vivienda, por ejemplo, se relaciona mucho con esta, ya que también el cliente tenía algo muy particular y es que era un artista. Entonces, si ustedes ven esa casa, que tiene unos espacios bastante grandes para poner las pinturas, con unas orientaciones muy específicas para que el sol no las vaya a dañar, y eso mismo sucede con esa arquitectura de Tadao Ando, que además de cumplir con las funciones básicas del habitar, tiene que darle también la función de que pueda trabajar y, como lo decía anteriormente, desarrollar su profesión de una manera cómoda en su espacio personal. Al contrario de lo que sucedía en la casa Azuma, que de hecho también la tenemos en este canal, en esta casa Koshino la parcela no se encontraba para nada estrecha, ni limitaba al arquitecto a poder desarrollar unos volúmenes bastante amplios, lo que sí veíamos en esa casa, y sus amplias dimensiones ofrecían a Tadao Ando una libertad en el proceso de desarrollar esta vivienda con la que no había contado hasta el momento. Digamos que esta es la primera vivienda en la que Tadao Ando se puede ampliar a todas sus anchas para hacer una muy buena composición de los espacios. Y el arquitecto, por supuesto que aprovechó esta situación para colocar dos volúmenes que conformaran la vivienda, tratando de respetar al máximo los árboles que ya existían en esa parcela. Además que también tomó la decisión de poner un volumen curvo que le daría otra esencia bastante interesante y sobre todo estéticamente muy hermosa a esta vivienda. Creo que sin ese espacio, la vivienda Koshino no sería lo que es en este momento. Un magnífico referente de arquitectura. Y claro, como esta arquitectura se desarrolla en Japón, todos sabemos que en Japón las dimensiones son bastante reducidas, el espacio es muy escaso y es muy común que los arquitectos se encuentren con unas parcelas bastante pequeñas, unos lotes que son bastante complicados de construir, que también se pueden dar unos desarrollos muy interesantes, como lo decía anteriormente en la casa Azuma, que quiero que vayan y le echen un vistazo y se los voy a dejar por aquí en esta arquitarjeta para que vean un poco de esa arquitectura, que es muy diferente a la de esta casa, porque es algo muy estrecho. O mejor, se los dejo al final de este video para que cuando terminen se vayan directamente a ver esa arquitectura de la casa Azuma. Y como en la mayoría de sus obras, Tadao Ando solamente utiliza un material de construcción en esta vivienda, el cual es el hormigón o el concreto, y lo hace a través de una estructura de muros de carga con la que le permite definir de manera rotunda todos los espacios de la vivienda, y a la vez esto también le permite establecer un gran contraste con las irregularidades que tiene el terreno. Y aquí una particularidad que olvidé decirles ahora es que ese volumen curvo, que realmente es el estudio donde trabaja la señora Koshino, no se proyectó desde el inicio, de hecho ni se construyó en el momento en el que se hizo la vivienda, sino que como a la señora le gustó tanto la arquitectura de Tadao Ando, 4
4 años después de que se construyera esta vivienda, le contrató a hacer ese estudio. Y ahí es donde esa vivienda agarra ese sentido de ser una vivienda propia y diseñada exclusivamente para este cliente, que es lo que realmente le da esa magia tan gigantesca a la casa Kushino. Bien, y quiero que veamos un poco de las planimetrías para que entendamos un poco el funcionamiento interno de esta vivienda. Aunque esto lo vamos a poder complementar un poco mejor con fotografías, que se puede lograr entender el conjunto completo. Pero veamos los planos. Aquí tenemos entonces ese nivel principal, que estamos viendo esa planta de cubiertas prácticamente, y el acceso que tiene la vivienda por el nivel superior. Por este punto se da el acceso a la vivienda y nos recibe este primer hall, que nos da entrada a este primer espacio, que es una habitación que se comporta como una pequeña sala de estar. Es como el primer recibimiento que tienen las personas al entrar a la vivienda. Aún es un espacio muy público, aunque Tadabando lo maneja siempre con unos espacios de privacidad y le pone unas puertas que hacen que, aunque sea muy público este lugar, la gente, una vez estando dentro, se siente en un espacio privado totalmente. Y este hall también nos conecta con todo este espacio que ustedes están viendo acá, que es una doble altura del nivel de abajo. Vemos también las escaleras, pero también vemos la entrada a otra habitación, o a otro espacio mejor dicho, que tiene las mismas características de este otro. Y vemos que está separado por el baño. Este baño se comunica por una puerta hacia este lugar de acá, y por otra puerta también se puede conectar a este espacio. Esto es una manera muy diferente de ver la arquitectura como la vemos en este lugar del planeta, porque otras personas podrían decir que estos espacios están cerrados, que no existirían estas puertas, y mejor el acceso a ese baño se daría por acá, para no llegar a vulnerar la privacidad que pueda tener una persona cuando está dentro del baño. Sin embargo, son diferentes perspectivas de ver la arquitectura y de ver la privacidad de cada espacio para nosotros y para los japoneses, que lo ven de una manera distinta. Por eso es que estos ejemplos de arquitectura no son para replicar, sino para entender los conceptos a la hora de abordar un proyecto de arquitectura. Y aquí vemos en planta este espacio curvo, que es mi parte favorita de la vivienda, y también vemos esta cubierta, que además de ser una cubierta recorrible, es la parte que cubre a toda la zona privada de las habitaciones, que ya la vamos a ver en el nivel de abajo. Y aquí vemos unas escaleras que nos ayudan a salvar parte de la topografía, a conectar el arriba con el abajo, pero también conceptualmente sirve como un conector o un separador entre toda esta zona pública de toda esta zona privada, que lo vemos mejor representado en esta planta. Aquí ya estamos en el nivel de abajo, bajamos por estas escaleras y lo primero que encontramos es esta zona social, que está directamente conectada con la cocina, que es esta parte que estamos viendo por este punto. Aquí ya estamos en la parte más baja de la topografía, entonces vemos que estas escaleras nos van a conectar desde esta parte de abajo, mejor dicho, que podemos salir de este comedor a esta parte y subir por estas escaleras que nos conectan al nivel superior. Aquí también encontramos que por este pasillo podemos acceder a todo el estudio de la señora Kushino, una parte fantástica y fabulosa de esta vivienda. Y por aquí, en este pequeño punto, encontramos la zona de servicios que atiende directamente a todo el estudio de la diseñadora. Y por este pasillo, aquí está mal pintado este plano porque este muro no existe, nos conecta con toda esta zona de habitaciones. Esta vivienda tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habitaciones, que realmente es un número bastante elevado, pero que bien, la diseñadora lo quería de este modo y el arquitecto simplemente cumple lo que ella quiere. Estas habitaciones también, mediante este pasillo, tienen conexión directa con el exterior, y por este punto es donde se encuentra ese baño social que atiende a toda esta parte, a toda esta zona de abajo y también a toda la zona de las habitaciones, que realmente desde alguna perspectiva podemos decir que se queda un poco corto porque realmente el espacio es muy grande y solamente encontramos un baño para atender a un área muy grande. Y aquí podemos ver cómo esta vivienda se adapta a la topografía. Aquí vemos estas dobles alturas que les decía en este punto. Esta doble altura es acá, donde está esa zona de comedor, y vemos que es un espacio realmente interesante porque es muy amplio, y vemos estas escaleras que son las que conectan el abajo con el arriba y que hacen que se adapte a la topografía de una manera muy interesante. Y ya aquí con estas imágenes sí podemos entender mucho mejor el contexto. Este es el acceso que tenemos de la vivienda, que realmente vemos que es algo supremamente estereotómico, supremamente cerrado y sobre todo muy privado para el interior. No logramos ver lo que hay más allá de esos muros de concreto. Aquí vemos cómo se ve esa doble altura de esa zona social que se conecta con este ventanal a esa parte de ese patio que se genera donde están esas escaleras que dividen la parte interior de la parte exterior de esta vivienda. Aquí vemos lo que decíamos anteriormente, que se respeta completamente la vegetación.
y vemos esa sensibilidad que tiene Tadao Ando con el tema de la iluminación, de cómo llega la luz, de cómo hace que estos espacios realmente sean mágicos. Aquí esa zona curva donde está el estudio de la señora, que también se ilumina cenitalmente de una manera muy delicada. Y aquí una vista aérea de cómo se ve la vivienda y cómo se adapta al terreno, que realmente que me parece algo bastante interesante, que es un desarrollo muy bonito y del cual podemos aprender muchísimas cosas. Es importante tener en cuenta que no podemos comparar la arquitectura que hacen en Asia, en el mundo oriental, con la que hacemos acá en Occidente, porque realmente que los conceptos son muy distintos, las formas de vivir y de habitar son muy distintas, y por eso ese arquitecto es exitoso allá, porque sabe cómo se comportan los japoneses, cómo se comportan los asiáticos a la hora de habitar un espacio. Y sé que muchas personas tal vez estarán pensando que los desarrollos de esta vivienda no son los mejores, pero realmente que a la hora de que esas personas habitan el espacio lo sienten de una manera muy adecuada. Es lo mismo que sucede con la casa 4x4 de este mismo arquitecto, una vivienda muy reducida en tamaño, que de hecho está en una parcela de casi 4 metros por 4 metros, y que las maneras de habitar las podemos ver un poco enredadas y complicadas para nosotros los occidentales, pero que realmente para ellos es un muy buen desarrollo. De hecho, si no han visto ese video, los invito a que vayan y lo vean, porque realmente que podemos aprender muchísimas cosas, por si en algún momento tenemos un cliente con esas características. Y se los voy a dejar por aquí, en esa arquitarjeta, para que vayan y lo vean. O si no, al final de este video también van a tener una pantalla en la cual simplemente le dan clic y van directamente a ese video. Y así entendemos un poco de la historia, del contexto y sobre todo entender el funcionamiento y el interior de la vivienda Koshino, que es una de las obras más icónicas de Tadao Ando, que realmente en lo personal es una de mis favoritas y quería compartírselas a todos ustedes. Y ya saben que tenemos otras viviendas de este mismo arquitecto en el canal, que realmente vale la pena que todos ustedes vean. Pueden darle clic aquí para que vayan directamente a ver la casa Azuma, una vivienda en un lote bastante reducido, pero que realmente es muy interesante porque sí podemos aprender muchísimas cosas para aplicar en Latinoamérica. O esta, que es la casa 4x4, que también es bastante interesante por haber desarrollado una arquitectura en un espacio tan reducido. Y recuerden que nos vemos en otro análisis, en otra historia de arquitectos, en otro video, y suscríbanse a este canal. Hasta luego.